Hoy tuvimos un encuentro futbolístico de la selección ecuatoriana y previo a esta cuarta jornada, ya es el cuarto día del Congreso Internacional Periodismo en Debate, Periodismo en Tiempos de Pandemia. Es la 10ª edición de este congreso. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a este cuarto día. Les saluda Tania Orbe, docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Este es un evento coorganizado con la Universidad UTE y la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. En esta tarde, jueves 12 de noviembre, vamos a tener un foro precisamente para hablar sobre las condiciones laborales y cómo ha cambiado y cómo se han adaptado nuestros colegas periodistas en diferentes provincias del país. Así que antes de empezar, vamos a presentar a los expositores de hoy. Dejo la palabra a Bernarda Crespo, relacionadora pública del Congreso, quien va a presentar a nuestros expositores. Bienvenidos. Oh, parece que tuvimos algún problema de conexión con Bernarda, seguramente. No hay problema, pero aquí les presentamos. Este es el foro 3 del Congreso Periodismo en Debate 2020. Reactivación económica en el periodismo independiente y la legislación laboral en el teletrabajo. Participan Carol Mosquera, periodista freelance del diario Los Andes. Carol Mosquera tiene 27 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, maestrante en Comunicación Corporativa en la Universidad Iberoamericana de México y maestrante en Comunicación en la Universidad Europea del Atlántico. Es periodista en Diario La Prensa, El Nuevo Diario de Riobamba, TV Sultana y Diario Los Andes. Además, trabaja en Relaciones Públicas en la agencia de marketing y publicidad Giro. También estará con nosotros Ramiro Borja, abogado laboral, socio fundador del estudio jurídico Borja y Borja, posee una gran experiencia en derecho constitucional, derecho petrolero, derecho minero, derecho energético, derecho ambiental, civil, mercantil y administrativo. Ha ocupado diferentes cargos tanto en el sector público como privado. Diego Moncayo Amores es periodista, tiene más de 30 años de trayectoria y experiencia en medios de comunicación, radio, prensa y televisión, también en medios digitales. Ha sido jefe de Relaciones Públicas del Consejo Provincial de Chimborazo, asesor de empresas e instituciones en la implementación de programas y procesos de visibilidad y comunicación a través de la agencia Aquí Chimborazo. Corresponsal de Radio Sonorama Quito y Noti Hoy, Radio Centro en Quito, editorialista en varios medios, director de noticias en varias emisoras de radio, actualmente en Radio Hola 98.9 FM de Riobamba. Cofundador y presidente de Didharmarda, compañía limitada, el primer periódico hecho por periodistas, el Diario de Riobamba, ha obtenido varios premios y reconocimientos por su trabajo y trayectoria. Nos acompañará como moderador de este foro Danilo Villarroel, docente de la Universidad Estatal de Bolívar y fundador del Nuevo Diario de Riobamba, como miembro integrante de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Danilo es ganador del Premio Nacional Eugenio Espejo en el 2010, otorgado por la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Fundó el Nuevo Diario de Riobamba, fue becario del Instituto Iberoamericano de Periodismo José Martí en Cuba y es magíster en comunicación corporativa. Actualmente es docente de comunicación en la Universidad Estatal de Bolívar. Bienvenidos todos. Dejo la palabra entonces a Danilo Villarroel, quien continuará con la moderación de este foro. Tania, buenas tardes a Eric y a todas las personas que conforman para Eric la Universidad San Francisco y por supuesto esta carrera hermosa de comunicación. Buenas tardes a todos. Y para nosotros es un gusto realmente poder abordar un tema, una temática que nos trae a colación algunos ejes que seguramente a lo largo de esta charla, de estas experiencias vivenciales que nos van a compartir nuestros invitados en esta tarde, pues podremos sacar algunas conclusiones. En el periodismo es bonito hablar desde la oficina, es lindo hablar en clases, es bonito organizarnos en el tema de las coberturas, pero ya la vida real nos trae también algunos temas que nos preocupa como institución y como organización, en este caso como la Federación Nacional de Periodistas, a quien saludo también a nuestra presidenta Susana Piedra, a nuestro secretario de Comunicaciones que lo vi por aquí, que está también pendiente de participar, y a todos quienes conforman
Federación Nacional de Periodistas, don Wilson Zurita, buenas tardes. Iniciaré básicamente para introducirnos al tema, indicándoles que efectivamente, no solamente por el tema de la pandemia, ya se está hablando de una independencia de los medios de comunicación, independencia económica me refiero. Acordémonos que el año pasado también en PER Debate ya se discutió el tema de la precarización laboral y hacia dónde estábamos nosotros dirigiendo los esfuerzos para que efectivamente se respeten los derechos de los trabajadores de la comunicación. Adicionalmente esto, cada vez y todos los días, nuevos periodistas se lanzan a la aventura de conseguir, de armar, de organizar salas de redacción y plataformas digitales que los llevan precisamente a realizar coberturas ya sin jefes de redacción más que ellos mismos, pero también sin otras actividades como por ejemplo una empresa que los respalde, una iniciativa que los lleve pues también de la mano económicamente para su sustentabilidad económica. Son todavía iniciativas valiosas, iniciativas positivas, pero no terminan realmente por aterrizar en lo que todos quisiéramos, que es que el periodista, que el comunicador social que se ha formado en las aulas puede efectivamente llegar a ser independiente, no solo en su parte académica, sino también en su parte económica. Dicho esto, yo quisiera darle la bienvenida a Diego Moncayo, a Carol y al doctor Ramiro Borja, que nos van a exponer en esta tarde cuál es la situación de la reactivación económica en el periodismo independiente, desde qué punto, desde qué arista, qué tan fácil, qué tan difícil ha sido como para poder iniciar a hacer comunicación después de del confinamiento que hemos tenido y lógicamente luego de aquello también hablaremos con el doctor Ramiro Borja, un experto jurídico, jurisconsulto del país, para que nos aborde el tema de la legislación laboral y el teletrabajo. Mucho se ha mentado que estamos haciendo teletrabajo y efectivamente todos nosotros ahora mismo estamos recibiendo una teleconferencia, pero hasta qué punto se puede disponer o no del tiempo de las personas, obviamente, que están en casa. Muchos periodistas ya nos han informado también que ya se empieza a sufrir de algunos temas, no solamente laborales, sino también personales de salud, por estar justamente en esta actividad. Todo esto vale la pena que en esta tarde, gracias a la Universidad de San Francisco, se aborden y vayamos discutiendo sobre la marcha sobre estos temas importantes. Yo quisiera iniciar con Diego Moncayo, colega comunicador, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Chimborazo y por supuesto también periodista que hace poco tiempo también hablando de este tema de la reactivación económica, también desde el punto de vista legal, pues se tomaron varios de los artículos legales de la famosa ley humanitaria y algunas acciones adicionales como para poder solicitarle también que se le sea comprada su renuncia, en pocas palabras, y hace poco dejó de colaborar con el Consejo Provincial. Eso nos contará justamente. Parte de lo que se está viviendo también en este proceso emergente, ¿no? De tal suerte que yo quisiera darle la bienvenida a Diego y que nos cuente cuál es su experiencia en el tema de empezar a reactivarse económicamente y cuadrar, trazar, guiar el camino para el tema del periodismo de iniciativas, de nuevas posibilidades que tenemos nosotros de presentarle a la colectividad. Estimado Diego, buenas tardes. Tu micrófono, Diego. No sé si ahí me escuchan. Correcto, estamos listos. Bueno, buenas Antes de tardes. dar la palabra a Sí. Diego, si me permites, contamos también ya con la presencia del señor economista Patricio Sánchez. Él es el actual decano de la Facultad de Administrativas, de Ciencias Administrativas, es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y en esta facultad de la Universidad Nacional de Chimborazo también funciona la carrera de comunicación. Con él también vamos a abordar temas importantes sobre el tema de la reactivación económica. Economista Patricio, buenas tardes. Los saludo a la distancia y por supuesto gracias también por aceptar esta invitación en este diálogo. Ven, vamos a tener periodistas, abogados y economistas para hablar estos temas importantes. Iniciamos, Diego, por favor. Muchas gracias. Quería primero saludar pues a los anfitriones de este importante
evento. Tuvimos ya la oportunidad de estar el año pasado en Perdebate también presencial. Hoy estamos en forma virtual, pero nos complace que se siga pues profundizando estos temas que son fundamentales. Lo decía Danilo y pues he tenido la oportunidad en estos casi 30 años de recorrer los medios de comunicación aportando desde diferentes aspectos, también en la parte gremial y en la parte institucional y privada, pues en el ejercicio de la comunicación, de ir recogiendo mucho de ese bagaje que pues es necesario compartirlo con las nuevas generaciones de periodistas, porque este tema de la pandemia, la presencia de la pandemia, ha hecho más evidente la importancia de la comunicación, el valor estratégico que tiene la comunicación y el periodismo, no solamente para analizar qué estamos haciendo, cómo nos ha afectado y cómo nos vamos a reactivar luego de que pase esta pandemia, sino también pues para que se entienda y se revalorice precisamente el rol que jugamos los periodistas y los comunicadores en el desarrollo de la sociedad. No por nada pues se le declaró al periodismo pues, un elemento estratégico para enfrentar justamente la pandemia. Como consecuencia de aquello, ya aterrizando en nuestra realidad, pues lo decía Danilo, yo he tenido la posibilidad de estar en los dos lados, ¿no? He estado en la parte privada, colaborando en medios de comunicación, he estado en la parte pública muchos años también, tuve la posibilidad de ejercer actividad en la Secretaría de Prensa de la Presidencia hace muchos años, luego en el Consejo Provincial, y recién pues justamente aplicando esto que ahora está en debate, inclusive en la Asamblea, esta figura de la compra de renuncia obligatoria en el sector público. Fui separado hace un poco más de un mes de esas funciones. Y lógicamente hay otros ingredientes de tipo político y comunicacional en donde al no ser parte o no compartir las actuaciones de las autoridades, los periodistas nos vemos en ese conflicto y es preferible dejar ese espacio y justamente ejercer nuestra actividad de forma libre e independiente, y este es de alguna manera también ese costo. Pero ¿cómo nos reactivamos? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo de estos años de recorrido que les comento? Pues veía y revisaba hace pocos minutos, estaba viendo el primer blog que yo había abierto hace muchos años atrás, ya un poco pensando en esa perspectiva de la incursión de lo digital, de la web y del paso de, por ejemplo, de la prensa escrita a lo digital, del impacto que esto tenía pues también ya en la radio, en la televisión, en la radio especialmente, donde he tenido la posibilidad de desenvolverme muchos años y un poco pues visionando lo que sería ya este paso de los medios de comunicación y esta actividad que ahora se ha vuelto híbrida entre lo tradicional y lo digital. Y pues nos hemos visto abocados también a revisar de manera mucho más profunda cómo impacta la transformación digital que ahora se ha acelerado en el mundo y en nuestro país también, y eso también es parte de la forma en cómo ahora tenemos que ejercer nuestra actividad periodística y comunicacional. Pues para quienes somos de alguna manera de una generación pasada, pues si hablamos de las generaciones tecnológicas, de los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z, que pues de muchos periodistas y comunicadores de antes pertenecemos a estas generaciones, y los nuevos que ya están o han nacido en esta era digital, pues hay que pensar qué paradigmas teníamos nosotros cuando nos formamos en el siglo pasado y cuáles son los que ahora en medio de esta pandemia también les estamos ofreciendo a los periodistas y comunicadores. Entonces, además de la afectación económica que ha llegado a todos los sectores, creo que a los medios de comunicación también pues muchos de nuestros colegas se han visto afectados porque hay gente que ha sido desvinculada también de medios de comunicación, prensa, televisión, radio. En provincias, como ustedes saben, pues los modelos de trabajo no son muy formales, sino más bien es una relación de palabra, una relación publicitaria. En pocos casos hay esta relación contractual en donde pues realmente se contrata al periodista o al comunicador en esa calidad, se le cancela, se le paga un seguro, etcétera, etcétera, y cosas pues que están contempladas en la legislación para establecer una relación laboral. Como gremio, nosotros aquí en la provincia de Chimborazo habíamos observado esto hace muchos años, y pues ese ha sido también un tema de discusión permanente con quienes están al frente o son los propietarios de los medios de comunicación.
Pero para entrar ya en materia de lo que es esta reactivación, hay que justamente hacer esta retrospectiva, ¿no? ¿Cómo estaban los medios de comunicación antes de la pandemia? ¿Qué nos ha obligado a muchos periodistas y comunicadores a asumir durante esta pandemia? ¿Y qué es lo que vamos a hacer luego de la pandemia? Porque enfrentamos una realidad completamente diferente, porque nos ha cambiado la vida a todos. Y como decíamos, por el valor estratégico de la comunicación y el periodismo, nosotros tenemos que valorar de una manera muy especial cómo estamos asumiendo aquello. Sí, las herramientas digitales forman una parte fundamental y hay que aprovecharlas, pero no hay que olvidarse que el elemento básico que debe tener en cuenta el comunicador o el periodista son los contenidos que vamos generando. Y hablando del periodismo independiente, pues hemos visto casos durante esta pandemia que el periodismo se ha visto abocado a destapar muchos de los casos que han ocupado las primeras planas, especialmente en algo que ya se vuelve prácticamente cotidiano en los titulares de los medios de comunicación, como es el tema de corrupción. Entonces, con todo este contexto, nosotros tenemos que llevar toda esa carga a los medios de comunicación y pues buscar los mecanismos para enfrentar justamente esta nueva realidad. Hablamos y miraba y escuchaba en algunas de las conferencias pues que es el emprendimiento una de las alternativas, no solamente para el periodismo, sino para diferentes sectores, para la reactivación. Y ahí nos enfrentamos también con una contradicción. Sí, el emprendimiento es la alternativa, pero en nuestro país, si bien está catalogado como uno de los países más emprendedores, también es uno de los países donde más rápido se mueren los emprendimientos, ¿no es cierto? Y hablando del tema del periodismo y la comunicación, escuchaba en algunos de los análisis cómo hacer sustentable aquello, qué es lo que debemos hacer los periodistas y comunicadores para hacerle sostenible a estos emprendimientos que tenemos, porque esa es nuestra alternativa, ¿no? Si hemos sido separados, por ejemplo, como en el caso mío, de una institución pública, ya habíamos nos habíamos preparado, si se quiere, y habíamos venido ya trabajando hace 5 años atrás en este proyecto del diario de Riobamba. No me dejará mentir Danilo, en las primeras reuniones que teníamos, yo les planteaba a mis colegas, les decía, ¿cómo te ves tú luego de 5, de 10, de 15, de 20 años? Dejas de ser profesor universitario y cómo vas a seguir ejerciendo el periodismo, o cómo me veo yo. Yo no me veo luego de 15, 10 o 20 años todavía en una oficina pública haciendo comunicación. Entonces decía, debemos tener y pensar algo para el futuro, y ahí justamente basados en la propuesta, en el proyecto que tenía Danilo, pues le sacamos adelante este emprendimiento del diario de Riobamba, que nos ha costado duro justamente, por un lado, por enfrentar a los medios de comunicación tradicionales, ¿no es cierto?, ya posicionados. Conocemos en provincias como la nuestra, por ejemplo, los medios de comunicación se manejan o son manejados por familias, y lógicamente la información responde a esos intereses. Entonces habíamos visto la necesidad igual de que este emprendimiento responda al requerimiento de la ciudadanía de que haya un periodismo más independiente, ¿no es cierto?, que no responda a intereses familiares, que no responda a intereses económicos, sino que responda más bien a esos valores con los que nosotros nos hemos formado en la comunicación y el periodismo. Entregar a la ciudadanía una alternativa que permita aquello. Pero ¿cómo hacerle sustentable eso? Porque lógicamente estamos formados para ser periodistas y comunicadores, pero no para ser empresarios. Así era la formación antes, pero hoy, pues ya con estos elementos de avanzada que se van dando en diferentes centros de educación superior, es necesario que se vaya profundizando en aquello, ¿no es cierto? Enseñarnos a los periodistas y a los comunicadores todo este contexto legal y económico que nos permita darle sostenibilidad a un emprendimiento. Esa es la alternativa, y así se puede llegar a una reactivación. Es difícil, no es muy fácil en nuestro país, porque sabemos, por ejemplo, que para poder conformar una empresa, una compañía, se necesita cumplir una serie de requerimientos, ¿no es cierto? El RUG, el RUB, las declaraciones juramentadas, el proceso legal. En eso, pues, el doctor Ramiro Borja, pues, conocerá toda esta tramitología, y a eso nos abocamos nosotros para poder tener ahora mismo este espacio de comunicación, el nuevo diario de Riobamba. Y sobre esa base, al ser yo desvinculado, como les había comentado, la transición no fue muy compleja, porque
pasé de la oficina pública a la oficina del diario. Entonces, también el día a día no se volvió difícil porque luego de un poco más de 2 décadas de estar en esas actividades, pues es un impacto. Muchas de las personas que fueron desvinculadas están sin saber qué hacer, ¿no es cierto? Porque son profesionales en otras áreas y no se prepararon para aquello. Entonces, hay que pensar también de que cómo se llega a la reactivación, especialmente en el caso de los medios de comunicación en donde se han dado las desvinculaciones, la alternativa es la asociatividad. Eso es lo que practicamos precisamente en este emprendimiento por un lado. Prepararnos y asesorarnos en el tema de darle sostenibilidad, aprender del tema de la tramitología, de lo que se necesita para justamente la parte administrativa que en determinado momento constituye una debilidad, pero que debemos superarla, y eso nos permite pues ir saliendo adelante, porque la formación periodística está ahí, la experiencia en comunicación está ahí, solamente había que canalizarla en un medio, como les había comentado, pues que en el caso de la provincia de Chimborazo permita una alternativa para la ciudadanía de un periodismo más independiente, no vinculado a intereses familiares, no a intereses políticos, no a intereses económicos, sino a esa posibilidad de la ciudadanía de acceder a una información que esté libre de todas estas ataduras que a veces pues limitan precisamente ya en otros ámbitos el ejercicio de la actividad comunicacional. No estar dependiente de que en la mesa de redacción le digan no saque esta nota porque eso le va a afectar a la autoridad, o no saque esta otra nota porque esta empresa es la que está pautando con nuestro medio de comunicación. Esa posibilidad nos da, lógicamente, todavía no se rompe del todo aquello, pero estamos en ese camino y lo hemos logrado de alguna manera. Nos cabe la satisfacción de que, por ejemplo, en nuestras redes sociales hay una gran cantidad de seguidores. En nuestra página de Facebook al momento tenemos alrededor de 214,000 seguidores orgánicos, que es un capital de credibilidad que hemos podido conseguir a pulso, si se quiere, ¿no es cierto? No hemos contratado, no hemos pagado a la plataforma para poder difundir los contenidos. Hemos logrado a pulso lograr eso, y creo que ese valor que hemos consolidado de esto, que es lo fundamental que debe tener un medio de comunicación, como es la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, nos permite darle esta sostenibilidad por un lado, y en medio de esta pandemia pues nos constituimos también en una fortaleza para informar de lo que estaba sucediendo. Pasamos, porque nuestro medio de comunicación también es impreso, durante la pandemia trasladamos nuestra edición impresa a una edición digital, a un boletín digital diario, por ejemplo, en donde recogíamos la información. Tenemos transmisiones permanentes en streaming, de informativos, de salidas en vivo. Nuestros compañeros, nuestros colegas, pues estuvimos algunos confinados. Danilo estuvo en Guaranda, y yo pasé estos meses en Guano, en donde resido, y nuestros compañeros que estaban en Riobamba tenían un poco la movilidad para los reportajes, y así íbamos combinando estas actividades con otros colegas, porque la ventaja también es que en nuestro medio de comunicación hemos tenido la posibilidad de abrir las puertas también a las nuevas generaciones, porque nuestros colaboradores son jóvenes que están incursionando recién, que están por graduarse, que ya se han graduado y están pues tomando la experiencia o lo poco que nosotros hemos podido ir recogiendo, y ahora ellos también están desarrollando sus propios medios e iniciativas de comunicación, y eso nos complace mucho, porque ese debe ser también el rol, ¿no es cierto? Convertirnos en un semillero de los nuevos periodistas y comunicadores que, cogiendo un poco de esta experiencia, ahora están incursionando con sus propias iniciativas de comunicación. Entonces ahí vemos que la reactivación también va por ese lado, ¿no es cierto? Poner el ejemplo, como se decía, enseñar a pescar para que pues se haga sostenible también la actividad del periodismo y la comunicación. Entonces creo que los periodistas por nuestra propia naturaleza y formación somos curiosos y vamos aprendiendo día a día. No dejamos de adquirir estos conocimientos, especialmente ahora para aprovechar el tema de las nuevas tecnologías, y sobre todo conservando aquello que es fundamental, ¿no es cierto? Los principios del libre acceso a la información, de la libertad
de expresión y por supuesto dándole fortaleza a esos contenidos, que es lo que nos permite mantener justamente esta credibilidad, este apoyo, este respaldo de la ciudadanía que nos ha permitido crecer y que ahora es el espacio donde yo personalmente junto a los colegas me estoy desenvolviendo, y no ha sido de alguna forma tan impactante esta desvinculación que les comentaba, ¿no es cierto? Porque ya hemos venido trabajando y ahora estamos pues dándole también esa posibilidad de generar nuevas alternativas como las que señalaba, ¿no es cierto? Nuevos productos comunicacionales, productos audiovisuales para las redes sociales que las vamos desarrollando, y esto nos ha permitido justamente pensar en que la reactivación es posible desde los medios de comunicación también, y poniendo también el ejemplo para otras áreas, porque por ejemplo, sectores como el turismo, sector gastronómico, el sector turístico, se apalanca también en nosotros. Nos buscan para que les podamos respaldar en las iniciativas. Hoy en la mañana nomás conversaba con el presidente de la Asociación Provincial de Restaurantes y Afines de Chimborazo, que están de manera permanente buscando también, pues, cómo atraer la atención ciudadana para que adquieran sus productos, haciendo eventos. ¿Y en qué se apalancan? En el medio de comunicación. Nos solicitan que les apoyemos en las campañas y de esa manera, pues ahí también viene las alianzas estratégicas, ¿no es cierto? Nos apoyamos con el sector gastronómico, se apoya en el medio de comunicación, y así debe ser el trabajo para la reactivación. Perfecto. La asociatividad es una de las claves, y por supuesto cada uno en su ámbito desarrollando alternativas que permitan sacar adelante en medio de esta situación que nos hemos visto abocadas, no solamente por la pandemia, sino de una crisis económica que ya venimos arrastrando en un tiempo. Perdón, Diego, tengo una intervención para algunos de los colegas de Galápagos que nos escriben que se les va a cortar la luz y que cómo hacer para reconectarse. Solamente vayan de nuevo al link que se les mandó, se les pedirá reingresar y se les mandará otro password para que puedan ingresar. Perdón esa interrupción, pero los colegas de Galápagos van a tener, de hecho, es parte del tema que tratamos, ¿no? O sea, los cortes de luz, las dificultades de internet, son problemas que hay. Entonces, estimados de Galápagos, si se van, háganlo de esta manera, esperen un password y les esperamos de vuelta. Perdón, Danilo, ya te toca. Muchas gracias, Eric. Sí, obviamente mientras vamos escuchando a nuestros ponentes también vamos recibiendo algunos de sus comentarios y también, básicamente, experiencias. ¿Qué es lo que le pasa a usted en cada una de sus provincias? Ya Diego lo ha dicho, comunicación. Fue el pionero en sacar uno de los nos indican. Estamos teniendo, Danilo, un problema de audio, ¿verdad? No le logramos escuchar, se escucha un poco. Sí, voy a intentar solucionar ese tema. Voy a cambiarme el teléfono. Yo quisiera en este instante solicitar De repente podría escribir al chat o mientras Danilo vuelve a conectarse. A nuestra compañera Carol Mosquera, que también ansias. Le dejo en la palabra, Carol, sobre este tema de la reactivación económica y el periodismo independiente. Muchos colegas nos ha tocado ser ahora freelance, colaborar con el medio en el que antes trabajábamos, ahora toca colaborar con pago de notas, colaborar. Gracias, Danilo. Le voy a dar, mientras pago, sumando cuántas notas al mes se hizo, y eso a una de las provincias. Gracias, Danilo. Carol, por favor. Carol, entonces le damos la palabra. Mientras tanto, Danilo reactivará su conexión. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Espero que se me escuche correctamente el audio. Bueno, para mí es muy grato poder compartir con profesionales y personas de todo el mundo que se están conectando a este PER-Debate 2020. Estuvimos también presentes en el PER-Debate 2019, una experiencia muy bonita. Ahora
me encantaría y me ha gustado todos estos días participar y ahora compartirles mi experiencia. Considero que una reactivación de parte de las nuevas generaciones del periodismo es un poco difícil hablar de este tema, porque a nivel de Chimborazo, que es la provincia en donde yo me desenvuelvo profesionalmente, siempre ha sido difícil desenvolverse en el mundo del periodismo, por el hecho de que los dueños de los medios de comunicación, primero, no son profesionales en comunicación. Y eso hace que no valoren a los periodistas, que no valoren el trabajo de los periodistas. Siempre se apegan más al tema económico, y estoy de acuerdo que un medio de comunicación vive mucho de la publicidad, pero sin embargo no se consideraría medio de comunicación si los periodistas no lleváramos las noticias, los temas de investigación a diario. Entonces, con la llegada de la pandemia acá al país, fue un poco más difícil para todos. Considero que aquí en Chimborazo tuvimos muchos inconvenientes por el hecho de que salieron páginas de Facebook de personas que ni siquiera son profesionales en el ámbito de la comunicación. Es decir, por ejemplo, los compañeros del diario de Riobamba, todos son profesionales, pero como que tomaron este ejemplo, incluso chicos que se desenvolvían en otras áreas, y dijeron, no, vamos a poner un medio y nosotros también informamos, en muchas ocasiones dando noticias falsas. Para los periodistas fue difícil el hecho de que no tengamos un respaldo de un medio de comunicación para los freelance, por ejemplo, porque los dueños de los medios de comunicación se hicieron a un lado con la llegada de la pandemia. Trabajen desde la casa, manden las noticias desde la casa, pero sin embargo salgan a reportear, sin seguridades, sin alcohol, sin mascarillas. Nosotros tuvimos que invertir también en nuestra bioseguridad. Muchos compañeros impagos, porque aquí en la provincia, ¿cómo se manejan? Yo facturo, por ejemplo. Yo le vendo mis notas a Diario Los Andes, y es lo que la mayoría de medios de comunicación hace. No contratan un periodista fijo, no le hacen un contrato, no le aseguran ni nada. Simplemente te dicen, ven a trabajar conmigo, yo te pago por notas y al final te pago el mensual. Sin embargo, ni siquiera al final del mes pagan el mensual de las notas. Entonces, muchos compañeros, cuando inició la pandemia, tuvieron ese problema económico en primer lugar. O sea, pese a que no tenían una dependencia laboral, el medio de comunicación no pagaba el trabajo que ya estaba hecho. Aquí en la provincia, muchos compañeros fueron sacados de sus puestos de trabajo por el hecho de que se quejaban, se ponía alguna queja al dueño del medio de comunicación, y para ellos siempre es más fácil decir, bueno, si no quieres trabajar aquí, entonces contratamos a otro compañero o contratamos a alguien egresado o incluso a personas empíricas. Y como aquí en la provincia de eso hay muchos periodistas que preferimos decir, bueno, no me quedo trabajando aquí y tengo algo como un poco más fijo, así sea sin dependencia laboral. Eso por un lado. Por otro lado, considero que para un periodista nuevo es muy, muy complicado el hecho de decir, yo me voy a poner un medio de comunicación y va a tener la acogida que yo espero al inicio y voy a tener los ingresos que me van a permitir solventar mis gastos. Porque mucho más allá de informar, que es lo que nos gusta, y yo creo que a todos los que nos desenvolvemos en el ámbito del periodismo, nos gusta informar, nos gusta salir a reportear, hacer nuestras notas, temas de investigación aún más. Pero el hecho de que no tengamos, como decir, ese respaldo de la sociedad incluso, porque, por ejemplo, hace unos meses atrás, en octubre, los periodistas fuimos muy mal vistos. Y ahora con la pandemia, deslindados de los medios de comunicación, lo que nos damos cuenta es como que no importamos tanto a la sociedad, o sea, no nos dan la importancia que un periodista tiene dentro de un medio de comunicación y dentro de la sociedad. Nosotros somos las personas que informamos a la ciudadanía, nosotros somos las personas que o sea, sin nosotros, ¿cómo te va a permanecer informado? Pero sin embargo, los medios de comunicación no tienen esa visión.
Entonces, yo considero que como nuevos periodistas, sí, lo mejor es emprender, pero también tenemos una traba ahí, que es lo económico. Lo económico siempre, o sea, yo creo que siempre se pone una traba en ese tema porque todo emprendedor necesita un capital. Y si tú sales nuevo de la universidad, o te vas a depender de un medio de comunicación, o te arriesgas a quedarte sin dinero, sin trabajo algunos meses hasta que tu emprendimiento surja. Muchas gracias, Carol. Creo que tenemos todavía problemas de conexión con Danilo, pero mientras... Danilo. Estoy aquí. Tania, si me permite, desde el celular, por favor, el audio. Sí, perfecto. Ya, sí, Danilo, lo único es que hay algo de eco, entonces quizás que, Sí. Por supuesto, intervenciones breves porque se entiende el eco vía el celular. Pero dale. La situación del periodista es realmente complicada desde el punto de vista de que efectivamente no es fácil iniciar un emprendimiento, trabajar con los dueños de los medios, que en las provincias realmente, como lo dijo también Diego, yo concuerdo, los medios han estado atados siempre a ver, o si no, a las familias de poder. 3 canales de televisión y realmente de las radios, los dueños de los medios de comunicación, el 80% tienen otra actividad. No son periodistas, no son comunicadores, no han estudiado periodismo. Manejan trailers, tienen empresas aparte, son educadores, profesores, bueno, una serie de otras actividades, pero ninguno de ellos efectivamente ha realizado estudios en comunicación. Políticos inclusive, hoy se ve muy claramente aquello. Pero esto obviamente va a traer como colación que algunos de los compañeros que están en el grupo del chat vayamos ya compartiendo estas experiencias. Yo quisiera en este instante pues saludarle al señor economista Patricio Sánchez, el economista Patricio y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo, y en esta facultad se ubica también la carrera de comunicación. Por lo tanto, es un conocedor del tema de la realidad del periodismo. Hemos permitido invitarle justamente para que con él analicemos este tema. Él ha trabajado mucho en emprendimiento, en emprendizaje social, en varias actividades de vinculación, de investigación inclusive, y yo quisiera cómo deberíamos hacer, por dónde deberíamos iniciar los periodistas para proceder con el tema de este emprendizaje, de esta reactivación económica en la cual pues no solamente las grandes empresas o las industrias están vistas, sino como usted ha podido escucharlo esta tarde, la realidad del periodismo también es aquella que la hemos contado, y en su universidad y en la mía, en la Universidad Nacional de Chimborazo, estamos formando nuevos periodistas. Por lo tanto, es menester y es importante también su visión en esta tarde. Los saludo, estimado economista. Buenas tardes. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes con todos. Realmente un privilegio estar en este selecto grupo. Bueno, el tema de la pandemia, entre la profesión economista y abogado también. Atreveré a decir que se habla de la nueva normalidad porque volver a como estábamos antes, eso es muy difícil. Económicamente, tener un retroceso de 12 puntos de crecimiento económico, eso va a significar de que el país en muchos años no vuelva a como estábamos de manera económica. Sí, yo concuerdo con Diego, escuchaba muy atento en muchas cosas y también con Carol, que no te me gusta conocerle, pero efectivamente... En cifras, Ecuador tiene una concepción totalmente equivocada. En su momento nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con autoridades estatales y hay un problema de fondo.
el tema del emprendimiento no es el financiamiento. Yo creo que eso estamos escuchando todo el tiempo, de que falta financiamiento para el emprendimiento, y cualquier persona políticamente dice vamos a dar financiamiento. Ya cuando escuchamos eso, sabemos que efectivamente eso no sirve. Lo que el emprendimiento necesita o el emprendedor necesita es un acompañamiento financiero que pasa en otros países. Si estamos con gente también de Europa, tuve la oportunidad de estar en 2 universidades allá, y efectivamente se aprende de extremadamente alto de lo que es el emprender. Entonces aquí alguien emprende, le financian al 15, al 20%, estamos en dólares, y básicamente el producto no aguanta, el producto de venta final, con un gasto de 20%, y eso significa de que en los pocos meses se vuelva a cerrar. En otros países, y es lo que se comentó en este foro también de universidades y sector público, de autoridades de algunos ministerios, era que debe haber un capital semilla de acompañamiento, y en su momento ese capital semilla se separe y la empresa le deje continuar. Eso realmente sería un tema de emprendimiento. Porque hoy hablamos de todo, realmente. Yo en esta pandemia analizaba con los compañeros de un diario de Riobamba, que tuvieron la gentileza de invitarme, y decía, perfecto, yo hacía salchipapas y ahora hago pan. Claro, es un emprendedor, pero lo hago porque me compran, pero no tengo cabeza todavía para saber qué es lo que el mercado necesita. Y seguimos con otro problema fuerte. Estamos vendiendo al mercado lo que yo quiero vender, no lo que el mercado quiere que yo le venda. Y ese es un grave inconveniente. Cuando hacemos proyectos, 40 años trabajando en esto, ya estoy bastante mayor en el tema de proyectos, se les dice esto: no les podemos dar a la ciudadanía lo que yo quiero darle a la ciudadanía. Y hay una falta de ética increíble, porque por contratar una consultoría de proyectos, la gente hace lo que crea conveniente. Y ya sabemos de inicio que ese proyecto no es ni factible, ni viable, ni sustentable, ni realizable. Ni sostenible, perdón. Las 4 fases del proyecto. No es factible porque efectivamente no hay los recursos, no es viable porque no hay las condiciones, sostenible porque no hay un sostén que le mantenga en el tiempo, y obviamente sustentable porque no tengo la argumentación para esto. Para enfocarme con el tema del periodismo. Claro, si yo quiero crear una empresa de periodismo, ojo, cuando yo emprendo algo, emprendo en 3 cosas. O vendo productos, o vendo bienes, o vendo servicios. Los 2 primeros son tangibles. Tangible, lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo tocar. Y el último, que es el servicio, es algo que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Y el emprendedor de periodismo, de un comunicador, que cuando yo asumí el decanato hace 5 años, hay una concepción en algunas universidades que las carreras de comunicación social es para crear periodistas. Yo recibí una carrera con esa concepción y me ha costado hacer entender que no puede ser solamente la idea de eso. El periodista, el comunicador, es mucho más amplio. Es un sistema de relaciones públicas, es un sistema de comunicación, es un experto en comunicar. Entonces, si volvemos al tema del emprendimiento en el tema del periodismo, las empresas están vendiendo un servicio que no es tangible, pero sí es medible. ¿En base a qué? En base a algo que se llama subjetividad y que es la credibilidad. Y la credibilidad no se la puede comprar. La credibilidad no la puedo subir en Facebook. Yo veo a algunos compañeros con mucho respeto, por favor, a todos los merecemos respeto, pero veo todos los días a algunos compañeros del tema de derecho publicitando que ha salvado un caso, tal cliente no se fue a la cárcel. Es un error conceptual, porque inclusive tiene que tener un derecho a la privacidad de una persona que es defendida. Entonces, no es que por redes sociales yo voy a mejorar mi credibilidad. Entonces, la pregunta es a las empresas que venden el servicio, que es una venta. La pregunta básicamente es, ¿qué tipo de información están vendiendo? Yo posteé en redes sociales porque por mis chicos me gusta. Yo estaba leyendo algo la semana pasada, un libro que llegó a mis manos que me encantó. Y decía que la cultura de lo virtual
ha creado un mercado artificial que nos deja cada vez más y nos aleja cada vez más del humano. Y claro, acá nos decía, se crean una empresa y lo que están haciendo es reposteando una información que salió en otra parte, pero que no es una información que ni siquiera sabemos si es contrastada, si es una información veraz. Por eso es que la gente está empezando a dejar de ver ciertos emprendimientos periodísticos, porque muchas veces son noticias falsas, que los repitieron porque no tuvimos el tiempo ni la estructura de dónde viene la información. Nicho de mercado para informar hay. Sin temor a equivocarme, hay. Gente, empresas que están comenzando, empresas que están ya con cierta margen también de estabilidad, quieren pautar, pero no quieren pautar con un medio en el que hoy me den una noticia y más tarde salgan a retractarse. Lo más básico debe volver a primar en el periodismo, un criterio muy modesto. No vamos a echarle caras a la parte virtual, porque obviamente eso en la pandemia nos demostró que es la forma correcta de hacer las cosas. Pero volvamos al inicio. Un periodista, un medio de comunicación, debe tener una multivariedad. Gente opinando de medicina, pero un médico. Gente opinando de finanzas, pero alguien de finanzas. Pero hoy nos encontramos con una persona opinando de todo, deportes, cultura. La gente no lee eso y después decimos, no me pautan. Pues que no me pautan porque efectivamente yo veo inclusive canales locales donde hay una persona que opina de todo y hay canales nacionales que traen a personas que opinen. Y eso hace que a mí me han dicho, hemos perdido publicidad. Obvio, la gente no va a publicitar con una persona que sea, con el respeto nuevamente que me refiero, el que me vende la entrada al circo, el que me lleva a acomodar en el sillón en el circo, el que comienza a animar el circo y la persona que hace las piruetas. Pues. Entonces debemos ser un poco más serios. Negocio de emprendimiento para comunicación existe. Necesidad hoy en pandemia de comunicar por redes, de comunicar existe. Estamos a un paso, ojalá se dé, de un tema comercial con Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros, para ellos significamos el 0.8%, pero para ellos nosotros significamos el 60%. Entonces debemos enfocarnos ¿a dónde? Al mercado. Y lastimosamente te tildan. Si hablas de mercado, neoliberal. Si hablas de toditos, es socialista. Y una línea es mejor que otra. No. De hecho, yo les digo a los estudiantes, una universidad, Danilo, usted está en la parte académica y los académicos están aquí. La universidad no puede ser un nivel de adoctrinamiento. La universidad debe infundir conocimiento y yo sabré por cuál corriente de pensamiento me voy. Pero una vez que haya agotado, entender la otra postura a la que yo voy a atacar. Y lo único, para mi modesto pensar, que va a sacar al país adelante es el tema de abrir nuevos mercados. Y de hecho, las exportaciones no petroleras han sido los que han sostenido en algo al Ecuador en este periodo de crisis. Esto que estamos en dolarización, con una moneda fuerte. Sin embargo, hay cosas que están exportándose que antes no se lo entendía. Un chocolate arreglado, empresas que han matado plantas de banano para sembrar mango, para sembrar piña, han buscado otros mercados. Entonces, esas empresas van a necesitar que les comuniquen. Esas empresas van a necesitar comunicadores, empresas, consultoras de comunicación, porque no solamente yo tengo que reunirme para poder poner un periódico. Yo puedo reunirme también para hacer consultoría, pero una consultoría donde que tenga tantas personas al lado que cuando una empresa le llegue, como alguien escribía en el chat y decía, ¿cuál es el nicho de mercado? ¿Qué necesita Riobamba? Por Dios, Riobamba no es igual que Ambato. No estamos diciendo que sea mejor o peor. Esa es otra dicotomía por la falta de información. Riobamba no es Cuenca. Yo he escuchado, yo soy cuencano con mucho orgullo. Mis hijos son riobambeños. No, Riobamba no es Quito. Entonces, querer replicar una forma de periodismo para costa, para sierra, para oriente, la región peninsular, eso es un error.
un error de concepción, porque las personas actúan de manera diferente. Las necesidades son iguales, pero son necesidades diferentes en forma de la pertiza del entorno. Yo a los chicos, cuando doy proyectos, les doy un ejemplo. Este rato traigo a Riobamba guayaberas muy elegantes, muy bonitas, y las vendo a $20 y no me compra nadie. Y no es porque la guayabera sea mala, de mala calidad, al contrario, es porque Riobamba no necesita eso. Yo viví 10 años de Machala, y yo me pongo guayabera y me queda viendo a veces, bueno, señor, ¿de dónde viene? Pero entonces yo no voy a vender guayaberas en Riobamba, yo tengo que buscar las mismas guayaberas que compré a un buen precio y salir a vender en donde la gente busque guayabera. Eso a la gente que está escribiendo, y decía el tema del segmento de mercado. No podemos hablar a todos por igual. No podemos, tenemos que nosotros enfocar, y eso las universidades estamos trabajando en los nichos de mercado. Mi medio de comunicación, mi emprendimiento radial, mi emprendimiento, ¿a quién va a ir enfocado? Y hay un primer error. Ya que decía, me pongo un radio, me pongo una televisión y hablo para todos. A alguien no le va a interesar. No le va a interesar poner tu radio, tu canal, porque no eres mi nicho de mercado. Y nos damos cuenta que han habido radioemisoras muy antiguas, que han hecho esto, lo básico. Y son radiodifusores antiguos, ni siquiera han pasado por la universidad, no son colegiados periodistas, pero toda su vida han trabajado atados a un medio de comunicación, y lo que han hecho es generar un nicho de mercado. Y hay gente que les coge, les prende, les escucha tal persona, y ellos han visto económicamente que con ese nicho de mercado pueden apuntalar su negocio. Pero si yo salgo como con una carabina y perdigones y disparo para todos, ese emprendimiento, en 2 semanas cerrado, en un mes cerrado. Me han hecho la brujería, me han hecho eso. No hay nada de eso. Simplemente es que nací desde el primer momento. Riobamba puso negocios de sushi. Yo soy profesor de proyectos, 15 años en la universidad. Puso ventas de sushi. La pregunta es, ¿cuántos de la gente que sabía sabe lo que es sushi? Yo particularmente no lo sé. Entonces, si yo no sé qué es la ignorancia normal, a lo que yo desconozco, le huyo. Y a lo que yo conozco, le fortalezco. Entonces, eso es lo que necesito. Y este conversatorio que me encanta, donde están llevando, no solamente es para Riobamba, porque veo gente inclusive de otros países. Entonces, Perú no es Ecuador, pues. Pero Perú y Ecuador necesitan un comunicador, sí. Necesitan información, sí. ¿Qué más necesitan? Información veraz, objetiva. Danilo, amigos, ya no nos damos de la molestia de contrastar la información. Simplemente decimos algo que alguien dijo, o lo vi en alguna noticia, o lo vieron. Es más, hay alguna cadena de una radio que retransmite un noticiero. Yo no creía, y estaba justamente de viaje y puse, y me decía, y ahora reporta para nosotros nuestro corresponsal en Naranjito. Y se escuchaba la voz de un canal de televisión que es nacional. Entonces la gente no va a creer, pues la gente lo que hace es escuchar esa televisión o esa radio para escucharle a Ecuavisa, Gamavisa, no sé, no vamos a puntualizar nombres. Entonces, nicho para emprender negocios privados de comunicadores existe. Yo puedo dar testimonio de eso, hay estudios de mercado que existen. Lastimosamente la gente no quiere pautar con alguien que, es interesante lo que decía Diego. Clarísimo. El periodismo independiente, a más de ser, tiene que parecer. Si yo trabajo para un canal y ataco a ese canal, eso no es independiente, pues. Yo fui profesor de algunos comunicadores sociales en la UNACH, en las clases que dábamos los viernes y sábados para profesionalización. Y discutíamos, porque me encanta el tema del debate, y yo les decía a un comunicador de acá que es muy conocido, decía, usted, cuando le gane el Olmedo al Barcelona, si usted es hincha del Barcelona, ¿cómo va a dar noticia? ¿De manera objetiva o va a primar ese sentimiento? Entonces, que alguien me diga,
extremadamente objetivo no existe. Lo que sí existe es mi gusto, mi pasión, pero al ser ético tengo que decir lo que debo decir. Y ha pasado que algunas personas que hacen comunicación, estando en una empresa, a esa empresa le alaban y la gente les escucha porque tiene muchos seguidores. Salen de esa empresa y le acaban a la empresa. Ahí se ha perdido primero la credibilidad. Y si yo quiero ponerme el nombre de independiente, la gente no les entiende. Es duro el camino, porque necesitamos dinero para poder vivir, para solventar nuestras actividades. Pero yo creo que la inversión es esta. Termino con esto. Cuando yo trabajaba en Machala, yo fui gerente del Banco La Previsora, y comenzábamos a hacer los cultivos de banano orgánico. Y una familia muy amiga, muy conocidos, les decía, pero vamos a botar la plantación y durante 4 años vamos a pagar a las personas sin recibir ingresos. Y el estudio de mercado les salía positivo a raíz del 5.º año. Y yo les decía, buenos amigos, les decía, vamos con eso. Ya nos capitalizamos, el banco dio un préstamo con periodo de gracia y no nos equivocamos. Durante años botaron las matas de banano, pagaron todas las semanas a los peones, pagaron todo y no recibían nada. Y cuando pensaron que ya estaba por quebrar, nosotros decíamos como banco, el plan de negocios está bien estructurado porque en ese tiempo yo también hacía planes de negocios. ¿Y qué pasó? Que cuando empezaron a producir, mientras la caja de banano normal, valía $8, la caja de banano orgánico que iba a las partes europeas le pagaban $40 por caja. Es decir, el retorno de la inversión ni siquiera se dio en 7 años. Al año ya estaban neteando punto de equilibrio ingresos-egresos. Perfecto. La misión de un periodista en ser ético, independiente, que la gente crea, porque usted no, amigos, este debate. Yo puedo salir a decir, soy independiente. Con 20 títulos de independiente, la gente no te va a creer. El periodista tiene una visión tan sagrada que lastimosamente el error más pequeñito les puede hacer que pierdan lo que se llama la credibilidad. Así es. Completamente de acuerdo. Economista Patricio Sánchez nos ha hablado justamente sobre el tema del emprendimiento, que debe ser acompañado y por supuesto debe ser factible, viable, sostenible, sustentable. Lo que los periodistas hacemos es un trabajo o una actividad de servicios y estos servicios deben ir de la mano con la credibilidad. Completamente de acuerdo, pero ¿cómo se arma credibilidad? La credibilidad no está ahí en decir somos creíbles. La gente es la que nos da la credibilidad. Nuestro trabajo es lo que nos da la credibilidad. El tipo, la calidad de noticia debidamente contrastada, verificada, es lo que nos da la credibilidad. Efectivamente, eso es parte de los preceptos también del periodismo. Gracias, economista. Ahora, vamos a presentarle al doctor Ramiro Borja, quien ahora, y hemos escuchado a 2 periodistas sobre la realidad del trabajo. Hemos escuchado al señor economista sobre qué pasa con el tema del emprendimiento y hacia dónde deberíamos apuntar. Veamos qué pasa con el tema de lo laboral. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Ramiro Borja, asesor jurídico de la FENAPE, un jurisconsulto muy prestigioso del país y quien desde la computadora yo voy a proceder a pasar las diapositivas mientras en el teléfono les estoy compartiendo la parte de nuestra conducción. Doctor Borja, buenas noches, bienvenido, y quisiéramos pues que a nuestros seguidores, a las personas que están con nosotros, nos oriente un poco sobre el tema de la legislación y qué nos dice sobre este tema del famoso teletrabajo. ¿Hasta dónde pueden llegar los límites? ¿Nos pueden obligar? ¿Pueden pedir que hagamos todo el tiempo posible el teletrabajo? Por favor, doctor, mientras comparto pantalla. A ver. Buenas noches con todos. Un placer estar aquí compartiendo experiencias y criterios. Me parece fundamental, luego de haberle oído al economista, me parece fundamental
que la parte económica es básico. Y para cualquier emprendimiento, para cualquier negocio, hay que partir del estudio de factibilidad. Y el estudio de factibilidad es lo que realmente le da la capacidad al emprendedor o al empresario para desarrollar una capacidad o un negocio. Acompañamiento. Si es que el gobierno nacional no baja las tasas de interés, no puede haber ningún emprendimiento, no puede haber ninguna reactivación económica, porque eso es falso. Las tasas de interés tienen que ser bajas, con un máximo de 4 al 6%. ¿Cómo puede ser que las entidades financieras, especialmente luego de haber recibido un crédito del BID y del Banco Mundial, alrededor de 540 millones de dólares para reactivar la economía, se esté dando préstamos entre el 18 y el 22%, cuando ellos recibieron ese crédito al 4%. Entonces hay que poner las cosas bien claras. La economía va de la mano de los empresarios, porque si no hay nacionales y extranjeros, no puede haber absolutamente nada en el país. Y ese es el grave error que tienen los banqueros aquí en el Ecuador, con unas tasas de interés tan altas. Me disculpan que haya empezado con una parte económica que tengo bastante clara. Ahora sí empiezo con la parte jurídica. El teletrabajo es una forma de realización de trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato en la cual este puede ser realizado igualmente en los locales de la empresa, se efectúa fuera de estos locales de forma regular. O sea, es importantísimo entender que en este momento lo que se denominan las tecnologías de la información y de la comunicación, llamadas TIC, prácticamente ellas son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la comunicación, el registro y la representación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y lo audiovisual. Con estos dos conceptos partimos hacia lo que es la parte jurídica. El gobierno ecuatoriano, la función ejecutiva, dictó el decreto ejecutivo 1017 el 16 de marzo del 2020 y declaró el estado de excepción por calamidad pública por la pandemia del COVID-19. Inmediatamente el gobierno nacional prácticamente envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Proyecto de ley que se llamaba de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que en su capítulo tercero, desde el artículo 16 hasta el 21, habla de las relaciones laborales, pero con unos artículos que van en contra de la Constitución. Es una ley inconstitucional.
según ellos, dicen que para apoyar la sostenibilidad del empleo. ¿Cómo se puede producir una sostenibilidad del empleo si se están violando los derechos de los trabajadores? Estos derechos alcanzados durante décadas ahora son conculcados, haciendo que los trabajadores se rebajen los sueldos, bajen las horas laborales, lo cual es gravísimo porque se está precarizando el trabajo. Y esto influye en todos los estamentos de la sociedad y en los sectores de los trabajadores. Esta ley decían que es para la reactivación económica. ¿Cómo se puede decir que es para la reactivación económica si se despidieron alrededor de 850,000 trabajadores? 850,000 trabajadores que, sumados a sus familias, es un golpe social terrible, y no solo social, es económico. Dense cuenta ustedes, señores y señoras y señoritas, que en este momento el desempleo en el país llega alrededor del 75%. 75% que está dividido en el subempleo y en los desempleados. La única empresa, que pongámosle como empresa, que realmente da pleno empleo es el sector público y muy pocas empresas privadas, lo cual es gravísimo para el país. Como les dije hace un momento, es grave para la parte, tanto en la parte económica como en la parte social. Realmente las medidas dadas por este gobierno han sido catastróficas, no han ayudado absolutamente en nada para combatir la crisis social y económica del país, y mejor ha habido un retroceso a nivel laboral. Además, con esta famosa ley, además de violar la Constitución, los empresarios, algunos que son muy vivos, despidieron a trabajadores que estaban próximos a jubilarse, a recibir la bonificación por jubilación, la jubilación patronal. Entonces, estos vivos de los empresarios les despidieron a estos señores trabajadores, causándoles un perjuicio económico irreparable a estos señores, porque no les dieron la liquidación normal, sino que lo hicieron diciendo que había fuerza mayor o caso fortuito. El Ministerio del Trabajo viene trabajando desde el año 2016 en lo que es el teletrabajo, para lo cual dictó el acuerdo ministerial MDT 2016-190, publicado el 24 de agosto de 2016, que dio las normas para el teletrabajo a nivel de la empresa privada. Luego, el mismo ministerio saca y dicta el acuerdo ministerial MDT 2017-0090-A, mediante la cual dicta la norma técnica para regular el teletrabajo en el sector público. Y en época de la pandemia dicta 4 acuerdos ministeriales: el 076, 077, 080 y 093, del 15, 18 de marzo y 3 de mayo del 2020. Con estos acuerdos
se trata de las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria y la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector privado. ¿Cómo se puede hablar de reactivación económica? El ministro de Trabajo sale y dice hace pocos días que se han creado 15.150 puestos de trabajo, de teletrabajo. ¿Creen que eso es lógico? ¿Creen que eso es normal? Se despidieron a 850.000 trabajadores y se crean 10, doctor, 15, doctor, perdón. 150. ¿Permiso? Sí, doctor, perdón. Eso no hay es preguntas lógico. por interno donde nos dicen qué pasa con estos nuevos contratos de trabajo. Si nos pudiera explicar justamente cuáles son estas formas nuevas de contratación para que los comunicadores, los periodistas y los asistentes de este foro nos podamos orientar. Ya. Además, el ministro de Trabajo dijo que han implementado nuevas formas de trabajo que son cuatro trabajos principalmente. El productivo, de duración de un año, pudiendo por un año más. O sea, es por un año y pueden prolongar un año más. Siendo opcional el trabajo de coger las 40 horas semanales en 5 días o en 4 días de que repartirlo. El turístico, el cultural, el de emprendimiento, para el trabajo de emprendimiento, el empresario necesita sacar el certificado del Registro Nacional de Emprendimiento, que dura 5 años. Para el joven, que es hasta los 26 años, y los contratos, estos contratos tienen un periodo de estudio, digamos, de 90 días. Esto ya hablamos ya. La Constitución Política dice en su artículo 326 que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El Estado impulsará el pleno empleo y tiene la obligación de eliminar el subempleo y el desempleo. Además, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia laboral, se aplicará en el sentido más favorable a la clase trabajadora. Y será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de los derechos laborales de los trabajadores. Justamente con la ley COVID o ley de emergencia, prácticamente se viola el artículo 326, con lo cual esa ley es inconstitucional y por tanto es nula de nulidad absoluta. Por favor, sigamos con el otro. La otra diapositiva, por favor. Ya. Esto ya está explicado, por favor. La siguiente. El Código del Trabajo. El Código Laboral obliga a dar a todas las personas trabajadoras y hacer que sus derechos se respeten en la forma más favorable al trabajador o a la parte más débil que es el trabajador. Y señala las causas por las cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo. En el artículo 306 habla de los servicios profesionales y de muchos actos. Por ejemplo, aquí está incluida la prensa, que tiene un tratamiento especial. Sigamos, por favor. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El objeto de esta ley es garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos por la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
así como señala la supremacía de la Constitución. La siguiente, por favor. En la Declaración Universal y la Convención Americana de los Derechos Humanos, en estos instrumentos internacionales se habla que se deben respetar los derechos de los trabajadores, en especial el derecho al trabajo, a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. En especial que existan las condiciones adecuadas, equitativas y satisfactorias de trabajo, tratando de no precarizar, y se debe desarrollar todas las normas y buscar que no haya desempleo. Es importante aquí referirme a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esta organización publicó el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo en septiembre del 2011 en Argentina, ya que hizo un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo de ese país, la Superintendencia de Trabajo y el sector académico, empresarial y de los trabajadores. Además, esto del teletrabajo, desde el año 1996, la Organización Internacional del Trabajo, a través del convenio 177, ya legisló para el trabajo a domicilio o teletrabajo desde el domicilio. Eso es todo, señores. Muchas gracias, doctor, por esa introducción y por esa posibilidad que hemos tenido de conocer justamente qué pasa con el tema del trabajo. Nos ha dicho el doctor que definitivamente esta nueva modalidad es inconstitucional, que las 5 formas de trabajo que ahora se establecen a través de la nueva ley humanitaria en sí violan específicamente el artículo 326 del Código del Trabajo, justamente en donde se habla, y también de la Constitución, en donde se habla justamente de que se garantiza más bien el tema del trabajo. Se está confundiendo, por favor. De la Constitución. Sí, de la Constitución. 326 de la Constitución. Exactamente, 326 de la Constitución, en donde se establece que hay otras condiciones que más bien propenden a mantener el trabajo, pero la nueva ley pues se va en contra de este artículo. Por ello es que el doctor ha calificado como inconstitucionalidad a este tema legal. Bueno, yo no sé si nos ayuda Tania o Eric. Hay algunas preguntas que por el tema del internet se me borraron de acá del chat, pero algunas de ellas obviamente las déjame ver algunas de las preguntas. Por favor. Estaban porque el problema es que también recibimos preguntas, pero que tenían que ver como objetividad, etcétera, que son preguntas obviamente interesantes, pero quizás sería mejor focalizarnos sobre la temática del foro, porque solo nos queda 10 minutos. Yo también les estoy chequeando para ver si hay algunas que tienen que ver con la temática. Aquí veo preguntas sobre objetividad. El oficio de un periodista es poner al servicio de la ciudadanía la verdad. Quien quiere hacerlo seriamente es de ver una verdad que se encuentra oculta. ¿Cuál sería entonces el elemento diferenciador del cual se debe preocupar un equipo periodístico que desea iniciar un emprendimiento de un nuevo medio? Un elemento diferenciador, y por favor, si pueden responder a nuestros 4 invitados, pero de manera muy breve, sobre ese punto para que el diálogo pueda fluir, por favor. Un elemento diferenciador para ustedes, ¿qué podría ser? Empecemos en el orden, Diego, por favor. ¿Ahí me están escuchando? Okay. Ahí te escuchamos, correcto.
Bueno, justamente en la exposición que había planteado es eso, ¿no? Y Patricio Sánchez lo había ratificado. Lo primero que se debe tener en el caso de los periodistas es la credibilidad, porque sin ese valor nos podemos montar un medio con mucha inversión, con mucha tecnología, pero si no tenemos lo básico que es aquello de la credibilidad, no funciona, porque eso es precisamente lo que estamos ofreciendo. Ya luego vienen precisamente los estilos, las formas, cómo presentamos estos productos, ¿no es cierto? Ahora que hay, pues precisamente tantos recursos en el ámbito digital, está la forma en cómo lo presentamos estos trabajos que en el ámbito de las redes sociales especialmente, pues tiene que resultarle atractivo por un lado y tiene que presentarse de una forma en que atraiga la atención y lógicamente insistiendo siempre en que el contenido será fundamental para que el ciudadano se enganche y se quiera seguir informando con este medio de comunicación. Muchas gracias. A Carol, por favor, entiendo es la misma inquietud. ¿Qué elemento diferenciador debemos tener como para salir adelante? Bueno, yo considero que los periodistas que somos nuevos, a pesar de que sí podemos ir armando nuestra credibilidad poco a poco, pero ¿qué pasa cuando recién estamos en el campo del periodismo, no? Entonces, lo que debemos de hacer es aprender a hacer noticia, a contrastar, verificar, comprobar, estar en el campo, como dicen, ensuciarse los zapatos para hacer un buen periodismo y diferenciarnos así de los demás medios de comunicación. Y hace un tiempo yo lo decía, ¿qué pasó aquí cuando inició el diario de Riobamba, por ejemplo, aquí en Chimborazo? Los otros medios de comunicación tradicionales empezaron a competir por tener más seguidores, porque ellos tenían sus páginas de Facebook, pero sin embargo no tenían seguidores porque no tenían credibilidad en las redes sociales, porque siempre se subían información atrasada. Cuando los del diario de Riobamba empezaron a subir la información al momento, porque ellos estaban en el lugar de los hechos, entonces los medios tradicionales quisieron empezar a competir con este medio de comunicación y fue así como ellos, los del diario, se diferenciaron de los demás medios tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como periodistas nuevos, para armar nuestra credibilidad, que es lo fundamental en un periodista, tenemos que estar en el campo, ensuciarnos los zapatos, conocerlo de hechos y así poder hacer nuestro camino y nuestra carrera profesional. Muchas gracias, Carol. Economista Patricio Sánchez, estimado decano, excelente, ¿qué nos debe diferenciar? Excelente pregunta, la verdad, me encantó. Brevemente, ¿se acuerdan todos cómo eran las bombas de gasolina anteriores? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero muchos como yo nos acordamos que ir a poner gasolina significaba ensuciarnos los zapatos porque era una bomba de gasolina sucia. Y empezaron a dar un plus que era el comisariato, que eran los baños, que era eso. Eso es la respuesta a la pregunta. Todos van a dar información, todos los canales, pero ¿cuál me da el plus? Antes se hablaba de valor agregado, algo adicional. Hoy se habla del plus. ¿Por qué debo comprar el pan donde doña Marujita y no comprar el pan donde doña Teresita? Si es el pan lo mismo, y a veces Marujita es más costoso que doña Teresita. Pero en este caso, cómo te trata, cómo te atiende, te regala una yapa, te da algo que la gente está buscando. Pero que a las empresas emprendedoras de periodismo le falta algo más, que son tips. ¿Y yo por qué tengo que verle? Porque aparte de recibir la información, la noticia, que puedo verla también en Facebook, que puedo verla en cualquier otra parte, porque estamos al día, me dan tips de cómo mejorar mi empresa, de cómo mejorar mi imagen, de cómo mejorar mis costos financieros. Eso siento que es lo que está faltando, querido amigo. Muchas gracias, economista. Doctor Borja, rápidamente, ¿qué elemento diferenciador desde el punto de vista legal nos puede permitir a los periodistas reactivarnos y mejorar las condiciones laborales? La honestidad, principios éticos y morales. Perfecto. Eric. Sí, bueno, hay algunas preguntas sobre derechos laborales, en particular en época de teletrabajo. Algunos colegas notan que ya no tenemos
tiempos de trabajo, un poco lo vivimos todos los profesores, o sea, corregimos de noche, el sábado, el domingo, y dicen qué se puede hacer en ese caso cuando el tiempo de trabajo de un periodista que nunca ha sido de 8 horas, pero parece que con el teletrabajo nunca para. ¿Hay algún control, alguna manera de regular eso a nivel de la legislación laboral? Sí es posible, pero el Ministerio del Trabajo tiene que hacer el manual respectivo y dictar las normas con respecto del contrato de teletrabajo, porque se debe regular sobre salud, se debe regular sobre el tiempo real que está trabajando diariamente, porque en este momento hay funcionarios, trabajadores y empleados de 12 horas diarias, y a veces les toman hasta sábados y domingos, lo cual no es justo, porque ni siquiera les pagan horas o contrato o colectivo. Doctor, hay problema con su internet. Doctor, si puede repetir eso, hay problemas con su internet, lo escuchamos muy cortado, con mucho atraso. Si puede repetir esa última parte, por favor. Ahí. ¿Aló? Sí, trátelo. Lo estamos escuchando interrumpido. A ver. Que es importante hacer constar en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo de trabajo las horas laborales de los funcionarios o trabajadores. Muchos funcionarios y trabajadores más de 8 horas y llegan hasta 12 horas diarias. Y a veces de lunes a domingo, lo cual debe ser pagada las horas. Eso sería lo legal. Pero en este momento las empresas se están aprovechando de esto y no están cumpliendo con lo que manda la ley y la Constitución. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera finalmente agradecerle a Diego Moncayo, colega periodista, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Chimborazo, agradecerle a Carol Mosquera, colega periodista, presidenta del Colegio de Periodistas de Chimborazo, al economista Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, en donde funciona la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, acreditada también hace pocas horas, ya oficialmente, y al doctor Ramiro Borja, jurisconsulto del país, por ese valioso aporte que nos han brindado en esta tarde, justamente para ir debatiendo en estos espacios, que lo único que hace es justamente tratar de dar a conocer la preocupación de los periodistas, de los comunicadores, y espacios como Per Debate, por ejemplo, se han convertido en aquellas plataformas que nos permiten a todos hablar, escucharnos, pero sobre todo expresar cuál es nuestra posición, nuestra postura respecto al desarrollo del oficio y del trabajo periodístico. De mi parte, mi querido Eric, Tania, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, poder colaborar con ustedes, con la Universidad de San Francisco. Como FENAPE, estamos siempre gustosos de poder llevar adelante estos procesos, y gracias también por el espacio y por habernos tomado en cuenta en esta tarde que prácticamente pues hemos podido debatir con nuestros invitados estos temas sensibles, importantes, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Muchas gracias, Eric. Gracias a ti, gracias a la FENAPE por su apoyo siempre. Para terminar, les recordamos el programa de mañana. Tania acaba de poner en el chat el nuevo enlace para nuestro taller, que va a ser vital. De hecho, va a completar un poco lo que se dijo ahorita sobre emprendimiento con Janine Warner, que ya tuvimos el martes pasado, pero esta vez un taller mucho más concreto. Janine Warner es cofundadora de Sembra Media, es especializada en el apoyo a la creación de medios web nativos. Entonces, todos los que se interesan en esa problemática de emprendimiento, mañana
tienen que ir. Tendremos también a las 4 la reprogramación de la conferencia de Alberto Cairo. Esta vez lo tendrán que seguir vía el Facebook de Periodismo Multimedios. Está en Facebook o SFQ Periodismo, para evitar de nuevo un nuevo episodio de Zoom bombing. Entonces, antes de retirarse, ahí tienen el enlace. Tendrán que conectarse un poquito antes. Se les va a pedir de nuevo registrarse, se les va a solicitar su correo electrónico y a su correo electrónico llegará el password que se les solicitará para que puedan participar a la sesión Zoom. Estamos ya obligados de tomar algunas precauciones adicionales después de lo que pasó. Entonces, esto es lo de Janine. Y Tania, te dejo despedir el día. Supongo que mañana, durante lo del Janine, mandaremos el enlace o recordaremos el Facebook de Periodismo Multimedios para que todo el mundo pueda también asistir a esa conferencia de Alberto, que empezó realmente, que fue cortada a los 15 minutos, me parece. Sí, Eric, muchas gracias a todos. Es una semana muy intensa. Estamos ya en el 4º día del 10º Congreso Periodismo en Debate. Hoy en la noche pues mandaremos los links de mañana el taller a las 9 y de las 6 de la tarde que corresponde a la presentación de publicaciones. La conferencia de Alberto Cairo será solamente transmitida vía Facebook Live. Como les dije ayer, Alberto Cairo es asesor de Google y también ha sido asesor de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, así que vamos a privilegiar que su transmisión quede totalmente limpia, fuera de cualquier boicot. No hay problema eso con el registro de asistencia, no se preocupen. Esperamos sus preguntas y comentarios vía Facebook Live. Nos vemos mañana a las 9 para las personas que puedan conectarse al taller de Janine. Ya la conocieron, ven lo didáctica que es, la experiencia que tiene por todos los medios que ya ha ayudado a consolidar. Así que seguro nos va a brindar muchos tips y asesoramiento para que nosotros podamos seguir trabajando en lo que más nos gusta, que es hacer periodismo. Buenas noches. Y no olvidarán reservar talleres para el sábado. Ahí sí son simultáneos. Estarán grabados, entonces les podrán ver después, pero por lo menos reserven uno, el que más les interesa. También Bernarda acaba de ponerles los enlaces para que escojan uno.